Muchas gracias por vuestra presencia en el programa Preguntas y Respuestas. Vamos a comenzar con las seleccionadas para el día de hoy y la primera de ellas viene de Cristian Doncel. ¿Por qué no se puede orar con los ojos abiertos? ¿Dónde se enseña que para orar hay que cerrar los ojos? Pareciera que Jesús oró levantando los ojos al cielo. Juan 11:41, Juan 17:1 y otros pasajes del Nuevo Testamento. Generalmente se cierran los ojos para que no haya distracción, pero la oración puede hacerse de muchas formas siempre que sea reverentemente, en espíritu y en verdad. Cristian Doncel. ¿Qué viene primero, la fe o la regeneración? Esta pregunta ya está tan reiterada que no tengo muchas ganas de volver a contestarla. Por tanto, lo voy a hacer una vez más. Reafirmamos lo dicho en otras ocasiones. Siempre la fe es la primera acción para la salvación. El resto es la consecuencia de haber creído. Ángeles Vázquez. ¿Qué libros del Antiguo Testamento eran los que el pueblo hebreo leía en los tiempos de Jesús? Otra forma de considerarlo. ¿Qué Biblia leía Jesús? Los libros que se leían como sagrados, es decir, inspirados, eran los 39 libros que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Es lo que se llama el canon hebreo. La Biblia que leía en los días de Jesús, los que leían o conocían el hebreo, era la Biblia hebrea, aunque algunos, especialmente los nacidos en el mundo griego, leían la versión Septuaginta, que es la traducción de la Biblia hebrea al griego. Ángeles Vázquez. En el Éxodo, en el tránsito de la salida de Egipto hasta la tierra prometida, ¿cuándo se construyó el tabernáculo de reunión? ¿Cuánto tiempo les llevó construirlo? ¿Y dónde o de dónde procedían los materiales? Esto considerando que estaban en continuo movimiento y con muchas limitaciones. El tabernáculo se construyó en el entorno del Sinaí. Tardó un año aproximadamente para construirse. Los materiales fueron básicamente los que se hallaban a su alcance. El Sinaí proveía la madera de acacia, los rebaños, la lana y las pieles, los tejones del desierto, su piel. El oro, la plata, las piedras, las telas finas eran las que trajeron desde Egipto y fueron ofrendadas para la construcción en tal abundancia que hubo que pedir al pueblo que dejasen de ofrendar más. El pueblo no estaba en continuo movimiento, sino que se detenía cuando Dios lo determinaba y estaba por el tiempo que él consideraba oportuno y se movía cuando el Señor mandaba hacerlo. Manuel. ¿Tuvieron hijos Adán y Eva antes de pecar? Cuando lees en la Biblia que Adán y Eva tuvieron su primer hijo Caín después del pecado. Génesis 4:1. Por tanto, es la única verdad revelada. Tuvieron hijos después de haber pecado. Esa es una de las razones por las que nosotros nacemos con la herencia del pecado de nuestros primeros padres. David González Fernández. ¿Puede dar clases de cristología por YouTube? ¿Hacer una serie de cristología completa para que, digamos, licenciar a personas en cristología?
me gustaría que usted vertiera todo lo que sabe en Cristología aquí en YouTube en una serie completa de clases de Cristología. Nos vendría muy bien, Pastor Samuel. Ya he contestado también esto. Parece que en este programa las preguntas son reincidentes. No es posible añadir nada a mi ministerio. Por tanto, no es posible dar Cristología y mucho menos una clase de Cristología al nivel que tú estás indicando en YouTube. ¿Acaso en algún momento repasemos doctrinas fundamentales de una forma sencilla y, entre otras cosas, hablemos de Cristología? Noel Mora Neri. Estuve estudiando un poco lo sucedido con Noé y la maldición de su nieto Canaán. Mi pregunta es, ¿por qué al nieto la maldición y no al hijo? Mira, no hay respuesta bíblica para esto. Algunos piensan que Canaán participó en la burla de Can, su padre. En la maldición del hijo va la maldición de su descendencia, que traería como consecuencia que los cananeos fuesen destruidos parcialmente por Josué, luego por David y finalmente por Salomón. En su soberanía, Dios conocía el comportamiento que iba a tener la descendencia de Cam, que continuaría con el pecado de su antepasado y que requeriría una acción severa contra ellos. Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos cuando éstos heredan las condiciones malvadas y las disposiciones perversas de los padres e imitan las prácticas de sus progenitores. Esto no justifica en modo alguno lo que algunos llaman pecado generacional. Noel Mora Neri. Analizando la descendencia de Can, ¿podemos decir que la raza negra desciende de Can por maldición? No lo digo por racismo, sino por lo estudiado geográficamente sobre esto. ¿Es cierto eso? No debe confundirse esto que algunos han hecho creer. Canaán no es el padre de los de raza negra, sino de los cananeos, habitantes del territorio que Israel tuvo que conquistar. Nunca una raza es el resultado de una maldición. Antonio Fernández Heredia, en Hebreos 11 se habla de los personajes de fe. Dice en el contexto de dicho capítulo que no recibieron las promesas, sino que las saludaron de lejos y mirándolas de lejos. ¿Se refiere a la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén? Si no es así, ¿a qué se refería? No podemos saber la revelación que aquellos tenían, escatológicamente hablando, pero lo que esperaban era una ciudad que, a diferencia de las terrenales que desaparecían, que se construían y terminaban, tuviera una permanencia definitiva y sería edificada por Dios. Hebreos 11, 10 y 16. Antonio Fernández Heredia, en Primera de Pedro 5:13, dice que saluda una iglesia en Babilonia, un lugar de la madre idolatría. ¿Es cierto que se refiere a esa Babilonia? Y en el mismo versículo menciona a Marcos. ¿Es el mismo que escribió el Evangelio? Empiezo por la última. Sin duda ninguna, Juan Marcos, es el que escribió el Evangelio. Fue Pedro quien trabajó con él y le capacita para el ministerio eficaz que mismo Pablo reconoce y solicita su presencia para ayudarle. El apóstol Pedro tuvo un amplio ministerio entre las iglesias de Asia Menor, especialmente, y no se dice en ningún lugar que llegase a Babilonia, y menos que hubiese allí una iglesia.
Babilonia era un lugar sin ninguna importancia en los tiempos de los apóstoles. Babilonia, ciudad, esa que tú te refieres, era la característica del lugar de idolatría, donde nace la expresión idolátrica que viene hasta Roma mismo también en los tiempos apostólicos y que se asienta en distintos lugares. En el tiempo de la epístola, esa Babilonia histórica del pasado era un lugar en ruinas. Roma era el centro de la idolatría, donde había una iglesia y donde Pedro estuvo durante la última década de su vida. Pedro fue muerto en Roma hacia el año 67. Por tanto, esa Babilonia a la que se refiere es una referencia que se daba a Roma para evitar problemas con las autoridades romanas. Andrea García, ¿dónde se dice en la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz, vinieron los ángeles a recoger hasta la última gota de su sangre? En ningún lugar. Esa es una de las leyendas que circulan sin razón, sin sentido y sin realidad. Además, ¿cuál sería la necesidad de recoger hasta la última gota de su sangre? ¿Vertió Cristo acaso hasta la última gota de su sangre? El simbolismo de la sangre es que en ella está la vida. Y Jesús dio su vida por nosotros. J. Javier, en Mateo 17:17 dice lo siguiente. Respondiendo Jesús dijo: «Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá». Ahora bien, ¿debemos entender esta reprensión como dirigida a los discípulos o hacia todos los que estaban en aquella ocasión? El hecho al que te refieres de la curación del muchacho endemoniado tuvo lugar después de la transfiguración, cuando Cristo descendió del monte con los 3 discípulos que estuvieron con él. Por el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículo 14, se lee que cuando el Señor llegó vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, es decir, con los discípulos. La disputa era que los discípulos no pudieron sanar al enfermo y en cierto modo el fracaso se extendía a Jesús. Si ellos no pudieron, Jesús tampoco, y los escribas los acusaban de mentirosos en este sentido. Por tanto, Jesús se dirige a la multitud y especialmente a los escribas con esta frase: generación incrédula y perversa, mandando traer al muchacho que fue sanado por él. J. Javier, en Josué 10:13 dice: «Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos». ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? «Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero». Mi pregunta es, para mí esto es sencillamente un milagro, pero he escuchado todo tipo de explicaciones pseudocientíficas o al menos que buscan dar una explicación racional al evento. No debemos simplemente pensar que Dios está en el control de todo y tiene poder sobre todo y que en esta ocasión respondió al clamor de su pueblo mediante un milagro. El humanismo liberal siempre trata de eliminar el milagro para asentar la lógica. Cuando no lo consigue, niega el milagro y lo convierte en leyenda. Dios hizo un portento, un milagro, en respuesta a la oración de Josué. No es un hecho que se pueda explicar científicamente, porque aunque pudiera haber alguna explicación, la realidad que lo motivó fue un milagro de la omnipotencia divina. Daniel Guzmán Ovares,
como decíamos en Costa Rica, sigue Petra con calentura. En relación con la oración de un impío que Dios escuche y responde y no está formulada en el nombre de Jesús. Podemos decir que Dios escucha y responde a toda persona sin distingo de la religión que practica. ¿En qué condiciones Dios escucha y responde a un impío? Disculpe mi terquedad en esto. Siempre fui enseñado que Dios no escucha a los pecadores y a los impíos. Primera cuestión. Las oraciones del Antiguo Testamento fueron hechas en el nombre de Jesús. No. ¿Fueron contestadas? Sí. Ese es un primer problema que está en la pregunta. Segundo, haré una simple aclaración. Israel fue un pueblo que rechazó a Dios en los tiempos de los reyes, hasta que Dios tuvo que enviarles un castigo, llevarlos al cautiverio por ese pecado. ¿Es así? Sí. ¿Eran impíos? La profecía los llama de esa manera. ¿Qué decía Dios por medio de los profetas? Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Oseas 14:2. El salmista dice, tú oyes la oración, a ti vendrán, ¿cuántos? Toda carne. Salmo 65:2. ¿Cómo se salva el hombre? El impío, el perverso, el no salvo. ¿Cómo se salva? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocare. ¿En el Nuevo Testamento eso? No, también en el Antiguo. Joel 2:32, Hechos 2:21, Romanos 10:13. Es cierto que un impío no puede ser oído por Dios en cualquier cosa que él pida, pero sí es oído cuando él clama a Dios en dependencia. Una cosa, amigo mío, es lo que la Biblia dice. Otra cosa muy distinta es lo que quiere enseñarse de lo que la Biblia dice. Josep, le he oído decir que no se considera dispensacionalista sino dispensacional. ¿Podría aclararnos a grandes rasgos las diferencias? Particularmente pensaba que eran lo mismo. También he contestado la pregunta. Ser dispensacional es aceptar como válida la hermenéutica dispensacional. Ser dispensacionalista es adoptar una posición teológica ajustada a una interpretación dispensacional. Esta última forma, el dispensacionalismo, puede tener variantes y necesita muchas veces rectificar alguna cuestión a lo largo del tiempo. La hermenéutica dispensacional es un sistema interpretativo de la Biblia que no varía en el tiempo. Pablo, ¿qué diferencia hay entre ser dispensacional y dispensacionalismo? Acabo de contestarlo en la pregunta anterior. José Mendívil, ¿qué significa Juan 3:5? Donde me congrego afirman que el bautismo es necesario para salvación y utilizan este versículo, entre otros, como Marcos 16:18, primera de Pedro 3:21, para afirmar esto. Yo creo a la luz de la Escritura que la salvación no es por obras, pero estos pasajes no logro entenderlos totalmente. En Juan 3:5, agua tiene que ver con la palabra por la que somos renacidos. Todo lo que es de salvación y de nuevo nacimiento es del Espíritu. El no bautizado en agua no impide el nuevo nacimiento del Espíritu. Vayamos a la Biblia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Hechos 16:31, no se menciona el bautismo para nada. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, no se menciona el bautismo para nada. Que si confesases con tu boca
y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. No se menciona el bautismo para nada. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. No se menciona el bautismo para nada. El bautismo de agua es un testimonio de salvación y no un elemento para ser salvo. Ahora se entiende que el salvo obedece. Por tanto, el salvo se bautiza. José Mendívil. ¿Qué quiso decir Jesús en Juan 8:58 al declarar antes que Abraham fuese yo soy? ¿Acaso declara su persistencia o quiso decir que él era el Jehová del Antiguo Testamento? Hablar de persistencia es hablar de Dios. Por tanto, hablar de un ser persistente es hablar de Jehová. Jesús usó el título divino de lo que significa Jehová. Jehová significa, equivale a yo soy. La reacción de los judíos pone claridad en el sentido en que Jesús dijo aquello. De modo que el Evangelio dice, tomaron piedras para arrojárselas. Y lo hicieron porque siendo hombre se manifestaba como Dios. Ángela Silva. ¿Cuándo terminarán el proyecto en proceso del nuevo templo de la Iglesia Unida con capacidad para 1.200 personas? Hay un refrán español que dice que las obras de palacio van despacio y estamos con los trámites para ajustar la construcción a demandas legales que permitan llevarla a cabo. Ángela Silva. Con respecto a Mateo 11, 28, 29, es verdad que Jesús está haciendo una invitación a la salvación. Pero creo que Mateo 11, 28, 29 tiene mayor significado cuando se lee Mateo 9, 35, 36, 37. Ahora mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo pasó de Mateo 9, 35, 36, 37 a Mateo 11, 28, 29? Gálatas 5, 1, Hechos 10, 15. Mira. La Biblia no es un libro de cronología, de manera que no se puede decir cuánto tiempo transcurrió entre dos pasajes del Evangelio según Mateo, ya que el contexto total del Evangelio es de 3 años, más o menos, aproximadamente el tiempo que duró el ministerio de Jesús. Con esto llegamos a la última pregunta que tenemos para hoy y cerramos nuestro programa. Gracias por vuestra presencia. Pedimos que el Señor os bendiga ricamente a lo largo de los próximos días.